Fernando Salme les saluda desde la ciudad de Latacunga. Cuéntenos, por favor, primero, antes de ir al juicio político, esta figura democrática y constitucional que está justamente en la Carta Magna del Ecuador, ¿cómo ve el ambiente político del país? ¿Un ambiente convulsionado, cree usted? ¿Un ambiente que está en alerta roja, podríamos decir? ¿Cuál es su criterio del momento actual que vive el Ecuador? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y a quienes nos escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Como usted ve, este procedimiento del juicio político, desde el informe que se emitió en la comisión ocasional, vienen cometiendo una serie de errores, una serie de irregularidades, una serie de ilegalidades y más aún ahora que han presentado la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República en el CAL. Y yo pienso que todo lo que sucede realmente es porque ellos están prácticamente ofuscados y a como dé lugar pretenden que el presidente de la República renuncie o sacarle por medio de un juicio político. Usted ve lo que ha sucedido el día de ayer, cabalmente, que eh, esta solicitud no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución de la República ni con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, e incluso ponen disposiciones que no estaban vigentes, y eso realmente da mucho que decir. Yo creo que o están mal asesorados o la falta de capacidad para hacer las cosas correctamente. Yo creo que al ser la Asamblea Nacional un ente eminentemente político y el primer poder del Estado, debe trabajarse con mucha responsabilidad. Y peor aún en estos casos de juicios políticos, porque si bien es cierto, es una herramienta que consta en la Constitución de la República del Ecuador, pero pienso que se lo debe hacer en forma responsable, en forma correcta y con los procedimientos debidos. ¿Ya? Mire, por ejemplo, el día de ayer se ha cometido otra ilegalidad más, ya que el artículo 88, por ejemplo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habla de que inmediatamente el presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 3 días, pondrá en conocimiento del CAL la solicitud de enjuiciamiento político al presidente. Una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de requisitos, el Consejo de Administración remitirá a la Corte Constitucional a fin de que se emite el dictamen previo de admisibilidad de conformidad con lo que prevé el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución. Si el Consejo de Administración, por ejemplo, establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne los requisitos de ley, dispondrá a los solicitantes que lo complete dentro del plazo de 3 días. De no completarse dentro del plazo, se ordenará sin más trámite el archivo inmediato de la solicitud. Pero esto no sucede. Mire lo que hacen ellos una vez que primero dicen que cumple los requisitos de ley y que tiene ya que remitirse inmediatamente esto a la Corte Constitucional, y luego se dan cuenta de que los artículos que ellos han invocado dentro de la solicitud no coinciden o son los reformados, y que quieren completar también la solicitud porque no está de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y no dicen completar. Ellos lo que dicen, creo, en la resolución que ha presentado el asambleísta Darwin Pereira, indica que para hacer la corrección, y eso no establece en la ley orgánica sobre esta situación de corrección, simplemente habla de completarse dentro del plazo de 3 días. Y Asambleísta. el plazo hay que tomar en cuenta de que se cumplía ya entre el día domingo y el lunes. Es Asambleísta. decir, prácticamente lo han hecho de una manera tan equivocada y tan errada. Perfecto, asambleísta. Gracias por esa explicación.
para iniciar esta entrevista. Yo me permitía hacerle una pregunta para introducirnos en el tema, para abordar, para, como dicen ustedes los expertos, los abogados, ¿no? Para que la audiencia se ponga en autos de qué es lo que vamos a conversar. Usted tuvo la gentileza de responderme desde otro punto de vista, entonces yo me permito, con todo respeto por supuesto, pedirle una reflexión en el campo político. Asambleísta, todos sabemos que en la asamblea no se analiza, no se estudia, no se califica, no se juzga penalmente. Eso es para las autoridades judiciales. En la asamblea el trabajo es político. Y muchos han dicho que en la política en el Ecuador se puede tostar granizo, y con que la acusación tenga un fundamento que cuestione el proceso político del presidente, claro, con argumentos legales, pues no, la asamblea tiene que actuar políticamente. Pensando en eso, asambleísta, y pensando que en el Ecuador todas las encuestadoras aseguran que el presidente de la República no cuenta con el respaldo mayoritario popular, la más beneficiosa de las encuestas dice que el señor Lasso tendría apenas el 21% de aceptación o credibilidad, lo cual deja mucho que decir. ¿No cree usted que la Asamblea está en su derecho de por lo menos iniciar el juicio político y que sea después, en el transcurso de él, que el señor Lasso se defienda, explique qué es lo que ha pasado, por qué no ha podido en 100 primeros minutos cambiar el Ecuador, por qué se ha tomado tanto tiempo, y pues que la Asamblea, después de juzgar eso, a lo mejor lo absuelva y él pueda seguir ejerciendo? ¿No piensa usted que es un derecho democrático que tenemos los ecuatorianos de pasar por ese juicio político, más allá de este tipo de errores o gazapos cometidos en el transcurso de la convocatoria al juicio, no del inicio del juicio? Sí, en realidad, como yo le dije, es un derecho constitucional y está establecido en la Constitución de la República. Pero yo pienso que si un presidente es elegido para un periodo, debe terminar ese periodo. Hay que tomar en cuenta también que el presidente Lasso recibió un país en unas circunstancias tan graves, con un endeudamiento terrible, un déficit fiscal increíble. Ahora ya se ha igualado las finanzas públicas y no es fácil cuando usted tiene que poner la casa en orden, y esto le ha jugado en contra al presidente Lasso, pero él está haciendo todo lo posible para poder asumir esa responsabilidad y también cumplir con el aspecto social, la seguridad, la salud, la obra pública que tanto necesita el país. Pero sin embargo de eso, yo pienso que en la Asamblea Nacional, sí, es verdad, el juicio político está previsto en la Constitución, pero hay que hacerlo bien, porque también dentro del juicio no es que porque tienen mayoría pueden hacer cualquier juicio político en contra de cualquier funcionario, presidente o ministro, pero tiene que haber también una causal, indicar perfectamente cuál es el acto, cuál es la causa, cuál es la omisión. Y no simplemente, y tiene que haber también el nexo causal entre los delitos que se le imputan, como es el cohecho o la concusión, si es que en verdad el presidente tuvo responsabilidad directa. Y imagínense que la Constitución mismo establece que los ministros, todos los delegados de las diferentes empresas públicas tienen propia responsabilidad. No todo le van a imputar directamente al presidente. Si es que él hubiera estado directamente involucrado en estos hechos o en estos actos, yo creo que se debe proceder inmediatamente a un juicio político y a una destitución. Pero este no es el caso. No es el caso lo que pasó, por ejemplo, en el caso del vicepresidente Glass, que él era el responsable directo de las áreas estratégicas, y se comprobó de que realmente su tío cogía el dinero, su tío cogía la plata, hubo videos y peor aún, hubo ya una acción penal. Se adelantó, donde ya se fue descubriendo la trama de corrupción. Pero este no es el caso. Yo creo que al ser un ente político, la Asamblea Nacional tiene que tener más responsabilidad, tiene que cumplir con más todavía los requisitos de procedimiento dentro de estos procesos de juicio político. Y yo pienso que una vez que
se dilucide el tema en la Asamblea Nacional y pase para el dictamen de admisibilidad en la Corte Constitucional. Mire, la Corte Constitucional es el órgano máximo de control constitucional y yo no creo que como algunos manifiestan que solo ellos revisan la formalidad. No, es un órgano estrictamente constitucional, es el máximo órgano de justicia constitucional y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero Ujú. como le digo, la Asamblea Nacional también tiene que tener una gran responsabilidad cuando se trate de estos temas. Gracias, asambleísta. Permítame hacerle acuerdo a nuestra audiencia que está en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y que a las 7 de la mañana con 44 minutos estamos dialogando con el asambleísta abogado Patricio Cervantes. Él es representante de la provincia de Imbabura por el movimiento político Creo. Estamos conversando con respecto a qué es lo que sucede o qué es lo que sucedería en la asamblea ante la posibilidad todavía de un juicio político al señor presidente de la República. Coincidimos con usted plenamente, señor asambleísta. Siempre hemos dicho desde estos micrófonos que la democracia es democracia, ¿no? Y nuestros abuelos decían, si te metiste a soldado, tienes que aprender. El Ecuador eligió al señor Guillermo Lasso y el señor Lasso es el presidente de los ecuatorianos, nos guste o no nos guste. Ahora que la Constitución incluye esta posibilidad de un juicio político, pues también hay que reconocerlo, que así es y que sea la política, los políticos, el trabajo de los políticos y además el trabajo de la justicia, por supuesto, quienes lleven adelante estas posibilidades. Señor asambleísta, se ha dicho de parte de algunos sectores sociales que si es que la Asamblea no cumple con su trabajo de enjuiciar al señor presidente Lasso, las calles serán el escenario en donde se defina esto. Hay voces que señalan que es más, ya están convocando a distintas movilizaciones para, diríamos, calentar el ambiente, ¿no? Y presionar a la Asamblea para que procedan con este juicio y a lo mejor con la destitución del señor presidente Guillermo Lasso. A nivel internacional, señor asambleísta, ¿cómo le deja esto al Ecuador? ¿Qué cree usted que dirán de nosotros las otras democracias, los otros países, los otros gobiernos? Bueno, realmente es lamentable ese pronunciamiento de varios sectores sociales o del sector indígena, pero no de todos, porque mucha gente también se ha pronunciado en contra de este tipo de movilizaciones o de la forma como se quiere presionar a la Corte Constitucional. A mí me parece que nosotros estamos en un país democrático, un país constitucional de derechos, y no se puede actuar a la fuerza. Yo pienso que todas las personas que tengan esa intención, por ejemplo, de actuar de esa forma, yo creo que el Estado ecuatoriano y el gobierno nacional tiene que aplicar la ley. Eso ya sería una rebelión, sería ya atentar contra la democracia y la imagen que estamos dando hacia el mundo exterior realmente es lamentable. Pero esta práctica es típico del socialismo del siglo XXI. Son ellos quienes calientan las calles, son ellos quienes hacen las manifestaciones, son ellos quienes provocan siempre la desestabilización por la desesperación también de volver al poder. Vea usted la cantidad de juicios, de trámites por actos de corrupción de los anteriores gobiernos es lamentable. Yo pienso que el Ecuador tiene que tener otro fin, yo creo que debe existir un acuerdo nacional entre toda la clase política, las clases sociales, porque no es posible que el país cada vez se vaya minando de esta forma, se vaya acabando la democracia y luego entrar en unos procesos de autocracia o gobiernos dictatoriales. Eso creo que no nos conviene absolutamente a nadie, porque la gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es salud, lo que quiere educación, lo que quiere es seguridad, que es lo fundamental, y es así que todos los ecuatorianos más bien debemos pensar. Nosotros rechazamos categóricamente ese tipo de acciones, ese tipo de amenazas. Yo pienso que el hecho también cuando, recuerde usted, cuando se dio la amnistía a varios personajes que estaban involucrados hasta en secuestros, cosas que no establecía la Constitución,
dice, no debe darse. Ese fue un error gravísimo. Y yo pienso que el gobierno nacional tiene que poner mano dura ya en esta situación. Señor asambleísta, con todo respeto, o sea que usted también considera que todos aquellos que no pensamos como el señor presidente somos desestabilizadores, somos revoltosos, somos un peligro para la democracia, ¿no? ¿No piensa usted que No, no digo eso, pero digo pero que está hay diciendo que ciertos quienes van a las sectores, calles son los socialistas del siglo XXI o acusados de haberse llevado este hay país? Pues sí. ciertos sectores que se manejan de esa manera. Perfecto, Yo creo que la perfecto. protesta pacífica está también incluida en nuestra Constitución Mil disculpas entonces, le y se entendí puede mal. protestar. Gracias por esa recapitulación que hizo usted. Entonces, asambleísta, sigamos dialogando de esto con la altura, con esta consideración que lo estamos haciendo. Señor asambleísta, ¿qué pasa con la seguridad en el Ecuador entonces? A ver, usted manifiesta que se está exagerando al reclamarle al gobierno. Permítame recordarle, el señor presidente en campaña dijo que 100 minutos basta para cambiar el país. No lo ha hecho. Ofreció ingreso gratuito y popular abierto a los estudiantes bachilleres de las universidades. No lo ha conseguido. Con todo respeto estoy mencionándole realidades. Inseguridad, señor asambleísta. ¿Qué gano yo con tener un país lleno de policías y militares si no pueden garantizarme mi seguridad, si mi hijo no puede ir a la escuela tranquilo, si es que en el camino lo van a robar y ojalá no le maten? ¿Qué pasa si es que mi hija no puede ir a la universidad porque en el camino le van a violar, le van a matar, le van a quitar el celular? A lo mejor estar en las calles significa o implica que estoy demandando esa seguridad que el presidente de la República, señor Guillermo Lazo, en su campaña me ofreció. ¿No cree usted que es hora entonces de, sin extrapolar posiciones, presentar cifras, pues no, y decir, a ver, he conseguido que en Guayaquil, en Guayas, los secuestros, los asesinatos, los robos bajen a, no sé ya en qué número están, pero bajen a su mínima expresión? En todas partes hay violencia, pero no como la que estamos viviendo, señor asambleísta. Entonces, con todo respeto, si la gente no sale a las calles, ¿cómo demanda oídos al gobierno nacional? ¿O qué es lo que el gobierno nacional va a hacer para satisfacer las necesidades que la gente demanda? Vea, a usted le pongo dos o tres que no son una invención mía y que no es que la gente esté loca, pues no, para demandar seguridad, por ejemplo. Salud, no hay medicinas en los hospitales, las vías están hechos pedazos. ¿Cómo entonces se reclama? Bueno, realmente son realidades que se está pasando en el país y el tema de la seguridad es algo fundamental en la cual el gobierno está trabajando, pero se le ha hecho tan difícil también porque se está luchando también contra una serie de mafias de narcotráfico y usted ve la violencia que estamos atravesando en todo el país, que muchas veces también hay guerra entre estas mafias por poder, por territorio, y los más afectados somos las personas de a pie. Yo pienso que sí, hay razón, la gente reclama el tema de salud, el tema del ingreso de los jóvenes, porque esas son unas propuestas del gobierno nacional. Lamentablemente, el tema también económico ha afectado mucho para no poder atender inmediatamente estas situaciones que estamos sobrellevando. Pero yo creo que todo esto también tiene que ver que si es que hay más empleo, hay más trabajo, yo creo que también el tema de seguridad y violencia va a bajar en el país. Nosotros como asambleístas también del BAN, del gobierno, estamos nosotros atentos y pidiéndole también al señor presidente que se atienda de manera urgente todos estos hechos que están suscitándose en el país, porque afecta a todos, no es solo a nosotros, nosotros también tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos y realmente la situación es compleja. Pero el gobierno nacional está haciendo todo lo posible para tratar de solventar todos estos problemas sociales que nos está atacando a toda la ciudadanía ecuatoriana. Y pienso que en los próximos meses se va a ir viendo los frutos, se va a ir viendo el trabajo del señor presidente. Él es muy organizado,
tiene personas muy capaces en los diferentes ministerios y ahora peor aún con el terremoto que hubo en la provincia del Guayas, en Cuenca, en los ríos. Yo creo que tenemos nosotros que aunar esfuerzos y yo creo que la unidad también de los ecuatorianos es la única manera para sacar adelante al país. Coincidimos plenamente en lo último que acaba de decir, asambleísta. Es la unidad de los ecuatorianos y el diálogo el que puede superar, ¿no?, este problema tan crítico que vive el Ecuador, porque sí, nosotros también criticamos esta desestabilidad que hay en el país. Señor asambleísta, agradeciéndole por su tiempo, invitándole a volver a dialogar en el transcurso de los días, según la necesidad que tengamos de llevar información a la comunidad. Algunas reflexiones al final. En el escenario supuesto de que se dé paso en la Asamblea, en la Corte Constitucional, al juicio político al señor presidente de la República, ¿habría la posibilidad, asambleísta, usted que está cerca del gobierno, de plantear entonces como contrapartida la muerte cruzada? ¿Usted cree que esa podría ser una salida? ¿Y usted como asambleísta, por ejemplo, estaría dispuesto a respaldar al Ejecutivo a tomar ese paso, a tomar esa decisión, primero? Y segundo, si es que este escenario no se da, ¿cuál cree usted que debe ser el giro fundamental que dé el gobierno del señor presidente Lasso, que reitero, es el presidente de los ecuatorianos, a quien, mal o bien, lo elegimos y está ahí para cumplir su mandato? De darse el escenario contrario, paso al juicio político, censura del señor presidente, ¿cuál sería el proceso de sucesión que haya? Estas inquietudes, por favor, señor asambleísta. Bueno, yo pienso que la muerte cruzada tampoco es una solución porque sería también entrar en inestabilidad en el país. Iríamos nuevamente en 6 meses, pero en caso de que se lo dé, bueno, pues el señor presidente tiene que seguir trabajando con mayor ahínco, con mayor fuerza para poder cumplir con todos los sectores sociales que son los más necesitados, los más empobrecidos, y el tema de la seguridad que es fundamental, y la obra pública. Ya el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya ha diseñado un plan y ya se está ejecutando en varias provincias del país, igual atendiendo las emergencias actualmente. Más bien decirles a los ecuatorianos que miremos para adelante, que más bien tratemos de unirnos en beneficio y en bien de la democracia, en bien del país, y salgamos adelante todos en conjunto. Eso es lo que les quería manifestar. 7 de la mañana con 57 minutos, amigos oyentes, son las 7 de la mañana con 57 minutos. Desde UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, que transmite desde la ciudad de La Tacunga para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua. Agradecemos sobremanera al señor asambleísta, abogado Patricio Cervantes, representante de la provincia de Imbabura y del movimiento político Creo, con quien hemos dialogado cerca de 30 minutos sobre qué es lo que sucede en el Ecuador. Nuestro entrevistado ha manifestado que considera improcedente el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que no hay el argumento legal para convocarlo a la Asamblea a que rinda cuentas ante el primer poder del Estado, y que es necesario por el bien, por la salud del Ecuador, que esto no se dé y que se deje gobernar al presidente Lasso. Ha manifestado, sin embargo, que según también el asambleísta Cervantes y quienes están alrededor del gobierno nacional, consideran que es necesario poner el pie en el acelerador para tomar decisiones y trabajar de mejor manera con la sociedad ecuatoriana y ver los resultados de la política que, según nuestro entrevistado, está llevando adelante el presidente Lasso y que está dando o estaría dando resultados. Son las 7 de la mañana 58 minutos, amigos oyentes. Hasta aquí nosotros en esta jornada informativa les hemos acompañado. Emaley Proaño en los controles y quienes habla Fernando Salme se despiden de ustedes. Buenos días. La información oportuna y veraz. El comentario